Y en la jornada de hoy desde Utrera Web, del diario digital de Utrera, nos hemos desplazado al despacho de abogados de Juanma Rioja para conocer las últimas novedades y la situación del caso en el que hay un intento de desalojo de un guardia civil jubilado de la vivienda que ha venido ocupando durante muchos años en la barriada Los Militares. Juanma, cuéntanos un poco cuál es la situación actual tras ese ultimátum que se le dio a tu cliente, en este caso, al guardia civil jubilado. Pues nada, antes que nada saludarte, Vicente, y bueno, contarte un poco por dónde vamos, porque claro, la última vez que nos vimos, como bien sabes, había una resolución administrativa que nos daban 15 días hábiles por un lado, le daban a mi cliente 15 días hábiles por un lado para el desalojo, y también habría el plazo para el recurso contencioso administrativo de 2 meses. En definitiva, ya nos íbamos a la vía judicial, y en la vía judicial habría también que solicitar la suspensión, evidentemente, de ese plazo, la suspensión para que no echaran, evidentemente, a mi cliente, que es de lo que tratamos de conseguir, que se respete la igualdad efectiva y material, de la igualdad en derecho con el resto de los militares y civiles, personal perteneciente al Ministerio de Defensa, que en realidad los guardias civiles, como todos sabemos, pertenecen tanto al Ministerio del Interior, por un lado por ser policía, como al Ministerio de Defensa por su carácter de cuerpo militar. ¿Cuál es la situación entonces? La situación entonces es la siguiente. Ahora lo último ha sido que han resuelto el recurso, porque claro, había por un lado la resolución administrativa de que la Capitanía General, digamos, y luego por otro lado estaba la resolución administrativa del capitán de la Guardia Civil. Esa resolución administrativa, ambas se recurrieron, y nos faltaba que se resolviera la resolución del capitán de aquí, del puesto de aquí de Utrera. Es lo que nos ha llegado últimamente, y de ahí que el plazo de esos 15 días hábiles se ha reiniciado desde la notificación de esa resolución. Es decir, tenemos ahora en el horizonte hasta el día 30 de octubre, fin de plazo para recurrir el desalojo, y luego tenemos, creo recordar, hasta el 17 de noviembre para recurrir al contencioso administrativo. ¿Qué opciones vais a barajar? Evidentemente las mismas que hemos hecho hasta ahora. Quiero decir, vamos a incidir en lo mismo, en el sentido de bueno, defender ante todo la igualdad efectiva de derechos, de lo que decíamos del personal perteneciente al Ministerio de Defensa, que parece que nada más para lo malo se tiene en cuenta que la Guardia Civil es militar, del Ministerio de Defensa, y no para lo bueno, ¿no? Porque no tiene igualdad de derechos. En ese sentido tampoco, como en otras cosas que le está pasando y ha pasado al cuerpo de la Guardia Civil. Entonces lo que vamos a hacer es incidir en eso, en la igualdad efectiva, y en este caso en concreto, evidentemente, en el derecho que tiene al acceso a ese piso que habita desde hace 30 años mi cliente. Acceso que se puede dar, como se da al resto del personal del Ministerio de Defensa, en cuanto a darle en alquiler o en cuanto a darle el derecho a compra. Ahora mismo hay una nueva orden de desalojo. Sí, es lo que decía, intentaba explicar, que hay una nueva, tenían que resolver, como hubo una resolución administrativa de capitanía, de la capitán, perdón dicho, no de capitanía, del capitán de la Guardia Civil del puesto de Utrera. Hubo una resolución administrativa, se recurrió por nuestra parte y han tenido que resolver ese recurso. De ahí que de ese plazo de 15 días hábiles que nos dieron desde arriba, desde la Dirección de Andalucía, provincial de la Guardia Civil, desde el general, al resolverse de nuevo ese recurso contra el capitán, no han reiniciado el cómputo de esos 15 días, no sé si me he explicado. Entonces tenemos hasta el 30 de noviembre, hay un nuevo plazo, y tenemos hasta el 30 de noviembre para desalojar, teóricamente. Evidentemente vamos a recurrirlo, vamos a solicitar la suspensión de ese desalojo, ¿no? Porque evidentemente si lo desalojan, no tiene sentido el recurso. Es decir, lo que nosotros queremos es que se le dé el derecho. Si lo echan al final de la casa, pierde todo el sentido nuestro recurso. Y lo vaya a presentar en los próximos días, ¿no? Evidentemente. Evidentemente.
¿Qué argumento va a llevar ese recurso? Pues ya te decía y tengo que reiterar, el principal, el de la igualdad de derechos. El de la igualdad de derechos, y ellos se basan en, digamos, en la legalidad formal, en la legalidad, en lo que hay ahora mismo en la ley, la legalidad formal, pero no en la legalidad material y en la igualdad efectiva de los derechos que deben tener todo el personal del Ministerio de Defensa. A la Guardia Civil, de momento, es lo que decía, por eso decía que no está equiparado en derecho, a la Guardia Civil, de momento, se le niega ese derecho que sí tiene el resto del personal. Ese es el tema. El resto del personal del Ministerio de Defensa, sea personal civil o militar, del Ministerio de Defensa, los militares, por decirlo así, más en sentido vulgar, ¿no? Más cotidiano. Ese derecho lo deben tener. El derecho a cuando se retiran, se jubilan, tener o bien alquiler de la casa, de la vivienda que habitan, o bien comprarla. Ese derecho lo deben tener también la Guardia Civil. Porque han sido muchos los militares que lo han hecho. Efectivamente, y además lo han hecho y están viviendo ahí, en concreto en Utrera, que es el caso de Utrera, ¿no? Evidentemente ese derecho deben de tenerlo los guardias civiles, que ya lo tienen los militares. Y a partir de ahora, ¿cuánto calcula que puede tardar en resolverse este caso? Los cálculos a nivel de los juzgados son complicados, porque lo primero que solicitaremos es la suspensión, y esa resolución de la suspensión no tardará en resolverla, que es lo primero que hará en los juzgados de lo contencioso administrativo en el que recaiga el asunto, en el que se reparta. No tardará en resolverlo, pero unos meses seguramente, 2, 3, 4 meses, depende del juzgado. La resolución de la suspensión habló del tema del desalojo. Otra cosa es el fondo del asunto. Tiene derecho que eso puede tardar un año y medio, 2, se puede tardar. Suena un poco extraño el caso, teniendo en cuenta de que existen en esa zona, en esta urbanización de los militares, muchos pisos que están vacíos. Correcto. Y yo voy a hacer un inciso, ¿no? Es distinto a la Guardia Civil que le den, desde mi punto de vista, y yo creo que desde un punto de vista de ético, ¿no? De ética jurídica, vamos, de puramente formal, ¿no? Formalmente. Es distinto que te den una vivienda en lo que es un cuartel de la Guardia Civil, que yo entiendo que el acceso a la vivienda ahí no puede ser, es imposible, porque obviamente ese cuartel de la Guardia Civil no puedan hacer 30 cuarteles, por ejemplo en Utrera, ¿no? En el caso que estamos hablando, en Utrera, si no hay nada más un cuartel y hay unas dependencias y son finitas, un número determinado, y evidentemente ahí no. Pero otra cosa es que te den una vivienda en una barriada, como es el caso, ¿no? Entonces ahí sí que deberían de tener, como el resto de militares, el acceso a esa vivienda. Eso por ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, a lo que tú me preguntabas, respondiéndote en concreto, hay un montón de viviendas vacías en los militares, un montón de viviendas. De hecho, se han vendido al público, tanto locales como viviendas, se han vendido. Y de hecho, en concreto, los 2 bloques de que se han adjudicado a la Guardia Civil en el convenio bueno, si quieres ya pasamos luego a hablar del convenio, ese que se hizo, el convenio entre la Guardia Civil y el INVIFAS, antiguo INVIET actual. En ese convenio se adjudicaron 2 bloques de vivienda a la Guardia Civil de Utrera, al destacamento de Utrera. Concretamente, quiero recordar que fue más especialmente, no se dice en el convenio así, pero fue a tráfico, al departamento de tráfico. Pero bueno, en esos 2 bloques de vivienda actualmente hay vivienda vacía, que totalmente con digamos un pintado o poco más de la casa podrían ser perfectamente habitables. O sea, que es que no es una, sino unas pocas en cada uno de los bloques. Quiero recordar por nuestras cuentas que al menos 5 o 6 viviendas de media en cada bloque, por lo tanto unas 10 o 11 viviendas hay vacías, que actualmente están ocupándose por la información que tenemos de trasteros, pero vamos, de manera irregular. Al igual que también hay que decir que de manera irregular hay unos pisos ocupados, que no lo está detentando el titular al que le toca. Me explico, ¿no? El titular al que tiene adjudicado, el Guardia Civil que tiene adjudicado la vivienda. Es decir, que a lo mejor lo que tocaría es una inspección por parte del responsable, del
la persona responsable en la Guardia Civil de, en concreto, este asunto, ¿no? En Utrera, ¿no? Bueno, para finalizar, ¿alguna cosa más quiere añadir? Pues bueno, explicar que evidentemente el derecho, lo digo también por ciertos comentarios, ¿no? Porque en la web y en foros y tal, acerca de estas cosas, de este derecho de la Guardia Civil, ¿no? Este derecho es de los militares y este derecho de la vivienda, bueno, está ahí en la legislación establecido, ¿no? Los fines que cumple, pero uno de los fines evidentemente es por el traslado continuo que tienen los militares a cualquier sitio de España, ¿no? Entonces el derecho a la vivienda está reconocido legalmente a los militares y debería de también, por tanto, de estar reconocido, como decíamos, que lo está en parte, como también ya explicábamos, a la Guardia Civil. Por tanto, decir también que no se trata de que al final de que le den, vamos a decirle un poco la pata a la llana, de que le den una vivienda por la cara. No se trata de eso, sino se trata de que este hombre lleva viviendo allí, en este caso en concreto, 31 años concretamente, allí en la vivienda. Y que por tanto, ahora lo que van a hacer es, de golpe y porrazo, se jubila y lo desalojan y lo quitan de su casa. De su casa, que además ha hecho un montón de mejoras. En 30 años, imagínate. Un montón de mejoras que por otro lado las perdería también. Cuando, al contrario, un compañero suyo que tiene amigos incluso allí, militares, no tienen esa situación tan vejatoria, sino que se les da el derecho, como decía, a alquilarlo, incluso vitaliciamente, hasta el resto de su vida, o bien a comprarlo, que es lo único que pedimos, la equiparación de derechos.